Estamos con, bueno, voy a hacer una presentación un poco superflua porque ustedes lo conocen sobradamente, con Adolfo Suárez Illana. Hola, Adolfo. Muy buenas tardes. Hablando que somos los dos de, decías tú, la mejor cosecha de vino y de todo, la de 1964. Sin lugar a dudas. Como se paga, ¿no? Bueno, Adolfo es abogado, ha sido político en 2 etapas de su vida. Es obligado también decir, claro, que es el hijo del presidente emblemático de nuestra democracia, Adolfo Suárez. Vamos al grano. Hace un año dejaste la política por segunda vez. ¿Contento? ¿Has tenido un buen año sin política? Sí, no, sin política se vive casi mejor, pero tampoco totalmente de acuerdo. Yo no soy político, nunca lo he sido. Soy un empresario, un abogado, pero también soy un ciudadano comprometido. Me he pasado media vida escribiendo que los miembros de la sociedad, de la empresa, de cualquier profesión, deben involucrarse en los asuntos de política, más deben dar su opinión, deben ejercer su influencia. Y claro, cuando llegó la ocasión en la que me pusieron el balón delante, pues no podía decir que no, ¿no? ¿Por qué decidiste en la segunda etapa de dejarlo ya? Le digo la primera línea, porque sigues preocupándote por el país, pero bajarte el autobús ya un poco. Por el motivo por el que entré. Es decir, yo cuando decido entrar más a fondo en política, en el año 18, es porque tenemos una catarsis en el partido brutal, hemos sufrido una moción de censura que nadie preveía, se produce la salida de Mariano Rajoy y hay un proceso de elección del liderazgo. Y ahí yo procuro ayudar a mi partido, echar una mano. Y en ese involucrarse, en echar una mano en mi partido, me vino involucrado, sino comprometido. Y bueno, pues con la consecuencia que decía al principio, decidí dar un paso adelante y ayudar a que esa transformación de líderes o esa transición se hiciera lo mejor posible. No salió bien, evidentemente, aquella primera transición. El liderazgo de Pablo Casado no funcionó y poco a poco los enfrentamientos en el partido fueron yendo a más hasta que ya se dio el enfrentamiento final con Isabel Díaz Ayuso, que fue el detonante o el final de otros muchos que ya había habido en distintas circunscripciones en el partido, que aconsejaron el cambio. Ese cambio se armó de forma consensuada entre los distintos gentes que estábamos en el partido con cargos de responsabilidad en torno a Alberto Núñez Feijóo, y una vez que pusimos o que conseguimos que Alberto triunfara, se diera un congreso y tomara las riendas del partido, yo le dije en ese mismo día, en abril ya, que yo buscásemos un día, pero que yo ya había cumplido mi etapa. Ya estaba alguien al mando del partido con capacidad como para llevar el partido a una nueva victoria electoral, y sin prisa, pero sin pausa, tendríamos que elegir el momento de salir. ¿Y ves ahora las aguas tranquilas? Sí, Alberto, como buen gallego, yo le puse de aquí a diciembre y eligió diciembre. me dejó para el final y bueno, salí, pues como lo hice. La verdad es que con la despedida del Congreso fue todo un honor que fuera como fue, y sigo a disposición del partido, sigo escribiendo en este periódico y daré mi opinión siempre que pueda. Y esto que estamos haciendo usted y yo aquí ahora mismo es otra forma de hacer política también, ¿no? Muy bien. En tu peripecia vital, eres de las pocas personas en España que has sido lo que se puede llamar un niño de la Moncloa. ¿Qué recuerdos tienes de ser un niño de la Moncloa? Tienes una cosa curiosa, tremenda, o a lo mejor muy positiva y tranquila, no lo sé. Bueno, hay de todo. Es decir, lo que pasa es que el niño de la Moncloa venía con entrenamiento, ¿eh? Y yo mi primer recuerdo, yo venía oyendo ahora en la COPE un programa sobre primeros recuerdos, y me ha llevado, mi primer recuerdo es precisamente en el gobierno de Segovia, en el gobierno civil, cuando mi padre era gobernador civil. Yo tenía 4 años. Claro. Yo estaba acostumbrado a las viviendas oficiales, a los cargos oficiales, a la escolta, a los coches, desde muy pequeño, ¿no? Cuando llegué a Moncloa, lo que sí había cambiado es que el tamaño de la residencia oficial era más grande,
La escolta, desgraciadamente, era más necesaria que nunca, porque se sufrían atentados. Allí en Moncloa hubo bombas, hubo tiroteos, amenazas de secuestro, que se intentaban materializar, ¿no? Y eso añadía cierto dramatismo al asunto. Pero se vivía con una cierta normalidad, y luego hay que reconocer que por mucho que quieran pintarte aquello con un horror, el Palacio de la Moncloa es una maravilla, está lleno de privilegios para un chaval joven, un jardín de 11 hectáreas, la posibilidad de pedir cualquier cosa y que eso se produzca, de conocer a gente extraordinaria, de que te lleven a sitios maravillosos, y a poco que tengas cierta curiosidad y cierta inquietud, te puede enriquecer muchísimo. Sin embargo, tú nunca perdiste el hilo, digamos, con la calle, con el pueblo. Eres una persona muy campechana, muy accesible, y ahí, educándose así, no debe ser tan fácil, ¿eh? ¿Cómo mantenías ese pulso vital? O por el carácter de tu padre también, que era así jovial y cercano. Pues la no familia ayuda mucho. En casa se han sido siempre muy guasones todos, y el sentido del humor. La familia era una familia, como era la familia de mi padre, de origen humilde, y que no perdimos nunca el contacto con la calle. He de reconocer también que la escolta, los escoltas que teníamos en aquel momento, jugaban también su papel. Eran gente muy campechana, eran gente que conocía la calle mejor que nadie, eran policías con muchas horas de calle, y que te ayudaban también a mantener esa toma tierra, ¿no? De tu padre se han dicho tantas y tantas cosas que no hay por dónde ya abarcarlo, pero tú, andando el tiempo, los años, habrás pensado 1000 veces en él. ¿Cuál es la cualidad de él que tú te quedarías con ella? Un tipo extraordinariamente desprendido. Es decir, no tenía apego, por supuesto, a nada material, pero además tenía una capacidad inmensa para aguantar el sufrimiento, ya fuese, insisto, material, en su propia carne, los dolores, como los agravios en el alma, y una absoluta falta de necesidad de reconocimiento. Y yo creo que precisamente ese fue el gran acierto, o quizá la virtud que luego le ha hecho más grande, porque había un momento en el que la transición se había hecho casi a pesar de Adolfo Suárez, ¿no? Y la verdad es que el pueblo español al final ha sabido reconocerlo. Digo, hombre, hay mucha gente sin la cual no se hubiera podido hacer la transición, empezando por Su Majestad el Rey, pero si hubiese que señalar a uno, después del Rey era Adolfo Suárez, lógicamente. Me sorprende tu respuesta, y me ha gustado mucho, además, porque siempre se suele vender como la principal cualidad de él una gran afabilidad, lo que se dice coloquialmente que era un encantador de serpientes, pero lo que has dicho tú le veo con más profundidad, me ha gustado. Bueno, mi padre, si se metía en una habitación contigo a negociar, date por muerto, sí. Te ganaba, seguro. O sea, olvídate, no tenía salida. Primero porque era un hombre que era capaz de identificar tu necesidad, y él se encargaba de cubrirla. Es decir, era su primer objetivo, es decir, hacerte sentir a ti cómodo. ¿Cuáles son tus objetivos? Voy a hacer los míos y voy a ver en qué medida te los puedo satisfacer. Claro, cuando tienes a alguien delante que, en vez de decirte no de entrada, vamos a ver cómo lo hacemos, ya te ha cambiado la vida. Y eso hacía que la gente lo viera como un encantador de serpientes. Pero eso venía de algo mucho más profundo, que es ese desprendimiento, el desprendimiento del yo, en primer lugar, la aceptación del otro, del distinto, del que no piensa como tú, y que además no es mi enemigo, sino mi complementario, y que tenemos que compartir cosas que en la familia son tan sencillas como marcar objetivos comunes y aceptar sacrificios personales. En política cuesta un mundo, cuesta un mundo. Mira, oiga, tenemos este sueldo, queremos ir de vacaciones a no sé dónde, tú estudiar en no sé qué más, necesitamos esto para vivir. Oye, ¿qué tenemos que hacer cada uno para cubrirlo? Punto. Eso se hace todos los días. En política es imposible. En política es casi imposible, pero fue posible. Sí, y hablabas antes de la ecuación de quién aportó un poco más de pasada. El rey Juan Carlos, Adolfo Suárez,
Se habla también de Torcuato como el gran diseñador del mecanismo. Tú, si tuvieses que dar porcentajes, creo que te quedas con el rey Juan Carlos y con la labor del presidente Suárez. O sea, la transición, y esto no lo digo por halagar a nadie, es un éxito colectivo de España. Pero es cierto que ese éxito colectivo no se hubiera podido dar nunca si no está bien liderado. Y ahí vamos por orden. ¿Quién manda? Manda el rey. Tenía poderes absolutos. Hay que recordar esto. Sí. No era el rey constitucional que hoy tenemos, magnífico también, pero era un rey con unos poderes absolutos. Podía tomar un camino o el contrario. Y aceptó el camino de la restauración democrática. Y buscó un personaje para hacer ese camino, que era Adolfo Suárez. Hay que ser muy estúpido para pensar que un rey, que si algo tiene en la cabeza un rey es que es un eslabón en una cadena que recibe de un antepasado y que quiere trasladar a un sucesor, se va a jugar la corona a su país con alguien que no conoce, con alguien con el que no ha hablado, con alguien con el que no ha planeado. Esto venía de atrás, de aquel gobierno civil de Segovia donde se conocen ambos, ¿no? 7 años antes. Y empiezan a planear estos dos jóvenes todo aquello, ¿no? Esos son los dos ejes fundamentales. Torcuato juega un papel fundamental también en la transición en varios momentos, pero limitado a esos momentos. Uno es cuando, curiosamente, en el despacho que está contiguo al mío en las Cortes, 40 y pico años después, presidiendo el Consejo del Reino, consigue dar al rey lo que el rey le había pedido. O sea, fue tan genial como instrumentó aquella votación para que saliera Adolfo Suárez en la terna, que él mismo no se pudo aguantar en decirlo al salir, ¿no? ¿Y qué es lo que me ha pedido? Pues que estuviera Adolfo Suárez, lógicamente. Ese es un momento fundamental, y otro momento fundamental es cuando redacta el borrador de la ley para la reforma política. Es cierto que ese borrador sufre muchas reformas después, desde que se lo entrega a Torcuato hasta que sale como sale. De entrada se desaparece un preámbulo, hay 155 enmiendas, creo que son, que se llevan a cabo, a una ley que es muy corta, muy breve, ¿no? Pero que tiene la virtud de posibilitar esa transición de la ley a la ley sin quebrar ni una sola de las leyes del franquismo. Y esto es muy importante cuando ahora algún puntos suspensivos y que cada uno ponga ahí la palabra que quiera, a mí no me gusta adjetivar, algún personaje en el mundo de hoy nos dice que hay que superar la Constitución porque la realidad democrática es otra, y entonces yo me salto la Constitución para imponer mi sueño. Hombre, curiosamente, si tenemos algo democrático en España, es la propia Constitución, aprobada como no se ha aprobado ninguna otra jamás, ¿no? Con lo cual nadie está legitimado para saltarse la Constitución, por mucho que todo el mundo esté legitimado para soñar con otra distinta, claro, y poder reformarla. ¿Y qué ha pasado? Acabas de escribir una generación de políticos que fueron, dicho coloquialmente, unos virgueros. Hicieron para mí una obra de arte, una cosa dificilísima y con un gran éxito. ¿Por qué se ha encanallecido el país de esta manera? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que le está pasando? Nos ha pasado a todos. La verdad es que yo procuro buscar las culpas mías antes que las del vecino, y si eso lo hiciéramos todos nos llevaríamos una sorpresa. Esta sociedad no se da cuenta del extraordinario país en el que vive, de los derechos que disfruta. Gabón existe y están como están. Pero diga, no se vaya usted a Gabón, váyase a Estados Unidos y me va a permitir las bromas, ¿eh? Se mete usted aquí en el aeropuerto Adolfo Suárez y quédese con esa imagen. Váyase al JFK, al Kennedy de Nueva York, y quédese también con esa imagen, compárelas. Y compare la autovía que une Madrid
con el aeropuerto Adolfo Suárez y compare la autovía que une el JFK con Manhattan. No hay color, realmente. Y no hay color. Y ya no le digo que le dé un infarto en una calle de Manhattan y no tenga usted una American Express negra entre los dientes, porque le va a ir la vida en ello. Y aquí le da un infarto en la Castellana A cualquiera. y no va a preguntar nadie ni su procedencia, ni si es rico o no es rico. Va a aparecer el SAMUR y se lo va a llevar a un hospital y se le va a intentar salvar. Es decir, con todos los fallos que tengamos en España, que los tenemos un extraordinario país. Pero ese extraordinario país ha llegado a acostumbrarnos. Y parece que todo nos es debido. Y que esto no tiene esfuerzo detrás. Y es radicalmente mentira. Nos hemos acostumbrado a lo bueno. Hemos rebajado las exigencias personales. Y sin embargo, hemos aumentado las exigencias a los demás. Y eso es una mala mezcla. No ofrecemos la mejor versión de nosotros mismos, ni estamos dispuestos al esfuerzo que eso conlleva, y sin embargo estamos siempre pendientes de exigir la mejor versión del otro. Y además también criticamos a nuestros políticos. Decimos que son de lo peor. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que la clase política sea radicalmente mejor que la sociedad. Cualquiera, no la española, cualquiera. Al final, el político es el fruto de un zumo. Si haces zumo con naranjas, tendrás zumo de naranjas. Si haces zumo con manzanas, tendrás zumo de manzanas. Si haces zumo con la sociedad española, tenemos la clase política que tenemos. ¿Por qué no nos preocupamos más de mejorar cada uno de nosotros y ser más exigentes? Pero con nosotros los primeros y luego con los demás. Tenemos la clase política seguramente que nos hemos querido dar, porque los hemos votado nosotros. Si la mentira estuviese radicalmente, digamos, desechada en la sociedad española, sería muy, muy difícil que un presidente del gobierno se permitiera el lujo de mentir y no tuviera que dimitir. Sin precio, sí. Estoy de acuerdo con tu diagnóstico, me parece muy acertado. Siguiendo el recorrido que estamos haciendo de tu vida, tú has vivido en tu vida el gran éxito político de tu padre, en cierto modo el tuyo, que has estado en la primera línea. No hay color, ¿eh? Bueno, pero has tenido no me lo compares. Has tenido tu trayectoria. Con pero mi luego padre, también, que no se compare nadie, que va a salir perdiendo. Pero luego has tenido, en tu familia también habéis tenido la marca de la desgracia de la enfermedad. Eso, La bendición de la enfermedad. Eso te quería hablar. Lo habéis llevado de una manera con un estoicismo, me parece admirable como lo veis. No sé si habéis tenido el consuelo de la fe, qué ha pasado ahí, pero es una cosa que me admira mucho. Todo se mezcla, pero no es estoicismo, ¿no? Es humanismo cristiano, que es radicalmente distinto. Vamos a ver, hay una cierta parte de estoicismo en el sentido de ese desprendimiento que hablaba antes de mi padre, del que hay que aprender, ¿no? Te pasa lo que te pasa, lo tienes delante, tienes ese toro ahí y lo tienes que lidiar. Entonces lo puedes hacer con buena cara o con mala cara. O sea, la enfermedad nos va a llegar a todos. Es lo de brindar por la salud, que es una cosa que no acabo de entender. Porque, oye, la salud es lo único que sabes que vas a perder. Nacer es morir. Sí. Y perder la salud es morir, con lo cual, oye, brinda por la amistad, brinda por cosas en las que tú puedas aportar algo y puedan permanecer hasta el fin de tu vida, ¿no? La enfermedad puede ser una fuente de bendiciones dentro de una familia si se dan ciertas condiciones. Las primeras son, por supuesto, las personales, ¿no? El aceptarlo con humildad, el estar rodeado de gente que te quiere, que te apoya y aceptar eso, que la vida se acaba, tiene un fin, que quizás sea este o quizá no. Pero lo que no puedes permitir es que la enfermedad, que te puede quitar la vida, le permitas que te quite la alegría. No. A mí pero eso no es fácil. Me van a matar. Algún microbio, alguna enfermedad, yo qué sé, no sé cuál será, pero me llegará. Pero voy a procurar que ese día lo pasemos bien. Porque además es que es lo único que ayuda a los que están a tu alrededor y lo único que te ayuda a ti. Yo lo he visto en mis hermanos, en mis padres, lo he visto en mí también. Desgraciadamente,
por una parte, lo seguiré viendo, porque esto es algo que nos acompaña a todos los humanos, y espero seguir echándole humor y ganas. Es verdad que hay veces que es insoportable, es más difícil, no todas las historias son iguales. En mi familia hemos tenido la enorme bendición de poder ayudar a nuestros familiares en unas ocasiones con medios económicos y en otras simplemente con medios humanos. Yo, por ejemplo, yo me traté en un hospital público y a mí no hubo que poner, digámoslo así, un duro, y con una sanidad extraordinaria, insisto, como la que tenemos aquí en España, pero el componente humano, personal, no siempre es fácil. Hay veces en los que los dolores son muy importantes, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Respeto cualquier tipo de reacción que se tenga ante la enfermedad, pero a Dios gracias, en la familia Suárez la enfermedad se ha sabido llevar por parte de todos, y casi nos lo tomamos un poco a guasa, y hay ocasiones, yo me acuerdo con la operación mía, el otro día me lo recordaba un hermano que estando abierto en canal de lado a lado por el cuello y haciendo el ganso 7 u 8 allí dentro de la habitación, y oye, parar un rato que yo me estoy riendo y voy a saltar, ¿no? Bueno. Eso igual. Otro aliciente que te ha alegrado mucho la vida, entiendo que son los toros. Llevas la corbata incluso con los toros. Sí, llevo la corbata aquí. Hablamos antes el productor del programa, Diego Moreno, y yo, que igual aún vuelves la temporada que viene. Pero no va a ser cierto, ¿no? A mí me encantaría volver a torear. O sea, yo me retiré, no me acuerdo si fue en el 9, creo que fue. Pero cuando mi hijo me dijo que quería, no está tan loco como yo, es bastante más sensato, que quería torear, me lo planteé el cederle los trastos yo, pero me pilló en plena campaña electoral y no, pero no descarto algún día torear con él, eso me apetece mucho. Pero la verdad es que de los toros es una de las cosas que casi más orgulloso me siento, porque si delante de alguien yo no he sido nunca el hijo de Adolfo Suárez, y lo puedo decir con el enorme cariño que tengo, es delante de un toro, ¿no? Al toro le da exactamente igual, te llames como te llames, te va a embestir con toda su alma como es debido, y allá te las apañes tú, ¿no? Y la verdad es que la vida del torero, fuera de las luces, de esa gloria épica que tiene en torno a sí, hay mucho esfuerzo, hay mucho dolor físico, hay mucha necesidad de superación de miedos, de incapacidades, de dolores, de mejora de tu propia técnica, que si eres capaz de aprenderlo bien y trasladarlo a tu vida ordinaria, te puede ayudar mucho. Tenemos que despedirnos, aunque podría estar horas hablando contigo, es una delicia. Estamos ya embarcados en 2024. Dime un buen deseo para este año, Adolfo. Pues bueno, el mejor deseo sería que todos, como decía al principio, que todos nos exigiéramos ser nuestra mejor versión. Este país está lleno de genios, este país está lleno de héroes. Cada vez que se produce un problema grave, te encuentras a un paisano sobresaliente. Caray, ¿por qué no hacemos de eso la normalidad? Tenemos que esperar siempre a tener un grave problema para que reaccionemos. ¿No sería mejor que fuésemos capaces de anticipar problemas, prepararnos mejor y afrontar el día a día desde nuestra mejor versión? El otro día decía Felipe González, al que últimamente es muy agradable seguir, siempre ha sido un tipo interesante, la verdad, pero el otro día a mí me sorprendió con una frase genial en la presentación del libro de Alfonso Guerra, en la que decía: no sé si hemos llegado al punto en el que esto esté suficientemente, lo voy a decir, jodido como para que nos pongamos a arreglarlo, pero debemos estar muy cerca. Yo creo que este año 2024 yo doy la cosa por suficientemente ya desarrollada, a ver si nos ponemos a arreglarlo así. Aquí lo dejamos, ha sido un placer, Adolfo. Un verdadero honor para mí, Luis. Gracias.